Una de las cosas que inspira más terror en los asesinos seriales no es tanto su depravación, su enfermedad mental, sino su inteligencia. Y en la ficción hay dos personajes que representan este don como ningún otro: el doctor Hannibal Lecter y el ingeniero John Kramer. Medir el coeficiente intelectual de ambos personajes es tal vez imposible. Quizá no haya un test lo suficientemente avanzado para ello. Thomas Harris, el creador del Dr. Lecter, así lo insinuó en la obra Hannibal. Y aunque este autor no haya dicho lo mismo del señor Kramer, no hace falta su testimonio para intuir que el intelecto de este personaje también está mucho, pero mucho más allá de lo normal. Ambos tuvieron historias muy duras. Complementan esa privilegiadísima inteligencia con un nivel de crueldad que también excede por mucho los límites de la imaginación común. Por ello huelga ser lo que para mí es una de las preguntas más interesantes del mundo del horror. ¿Cuál de ambos personajes es más inteligente? ¿Y cuál de ambos vencería tras una larga batalla por reclamar la vida del otro? Abróchate el cinturón porque esto es el Dr. Hannibal Lecter versus Jigsaw. ¿Quién ganaría en una larga batalla de ingenio y vida o muerte? Comencemos por explorar someramente la historia del Dr. Lecter, apodado Aníbal el Caníbal por la prensa. Es un personaje que nació en Lituania durante los años 30. A pesar de que el joven Hannibal venía de una familia de buena posición económica, estos lo perdieron todo tras la invasión alemana en plena Segunda Guerra Mundial. La guerra fue muy trágica por incontables razones, muchas de ellas razones anónimas. Una es que cambiaría bruscamente el rumbo de una mente brillante. Hannibal y su hermana, Misha, quien como él era apenas una niña, vivía en una casa muy grande en un lugar apartado, donde caía la nieve. Sin embargo, unos soldados desertores nazi, viendo con desesperación que Alemania estaba devastada y a punto de perder la guerra, decidieron esconderse en la casa de los Lecter. Los soldados entraron a la fuerza y asesinaron a los padres a sangre fría. Los niños presenciaron este acto. Pero muy para el infortunio del jovencito Lecter, el horror apenas estaba comenzando. Habían pasado varios días. Las reservas de comida en la casa se agotaron. Los soldados estaban desesperados y hambrientos. No aguantaban más y no tenían a dónde ir. Así que una noche resolvieron lo más ruin: asesinar a la niña y comérsela. Nuevamente, Hannibal fue testigo de esto. Lo que solo las fuerzas oscuras del destino sabían es que mientras veía cómo hacían pedazos a su hermana, el niño había muerto y en su lugar ocurría el nacimiento del monstruo. El chico logró escapar. Fue a un orfanato. Tuvo una infancia muy dura. De joven se las arregló para emigrar a los Estados Unidos y siguió el rumbo natural que su privilegiado intelecto intuía. Hannibal Lecter se graduó con honores. Poco después obtuvo una maestría en psiquiatría, becado en una de las universidades más prestigiosas del país. Esa maestría en poquísimo tiempo se convertiría en un doctorado de categoría summa cum laude. Sus profesores estaban más que impresionados, maravillados ante los avances del estudiante, quien estaba destinado a ser un punto y aparte en la historia de la profesión. Hannibal Lecter ha leído varios miles de libros. Sus conocimientos en todas las ramas de la cultura son impecables. Está bien versado en la física y las matemáticas. Tiene vastas capacidades mentales que se asemejan a la de un monje, pues él mismo se entrena. Por ejemplo, es capaz de lograr una concentración tal que no siente dolor.
también es capaz de meditar durante horas y horas. Ha cultivado muy bien su memoria, de modo que absorbe todos los conocimientos que procura obtener. Sus modales son impecabilísimos, sus gustos muy refinados y difíciles de complacer, especialmente el aspecto culinario. A pesar de la manera horrorosa en que asesina a sus víctimas, ya sea destripándolos de maneras complejas y muy imaginativas, Hannibal Lecter puede ser descrito como un villano, pero también un antihéroe. Cierto, es capaz de hacerle un daño irreparable a una persona, como por ejemplo arrancarle la lengua solo por tener mala educación. Pero también se ha encargado de castigar a terribles lacras de la sociedad, como por ejemplo pedófilos o agentes corruptos inmunes a la ley. A pesar de que es un maestro de la manipulación y del insulto psicológico, no es alguien infalible. Hannibal Lecter ha sido derrotado en el pasado. Tal es el caso del agente especial del FBI, Will Graham. Sin embargo, hay que decir la verdad. Graham logró capturar a Lecter gracias a un mero golpe de suerte, sumado a ser un hombre de acción y un pistolero fenomenal de gran reflejo. Hubiera dudado un segundo y habría formado parte de las víctimas del doctor. Si quieres saber detalles de toda esta historia, te aconsejo leer las novelas. Le toca el turno al ingeniero civil John Kramer. Muy como el Dr. Lecter, este hombre tiene una historia trágica. Historia que impacta, pues él solía ser una luz en la sociedad. Un hombre muy noble y muy bueno, que dedicaba su vida a ayudar a otros junto a su esposa, en un lugar fundado por ambos. Lamentablemente, un día, una lacra de la sociedad, que casualmente solía internarse en el centro de los Kramer, asesinó al hijo de la pareja. La cerecita sobre el pastel la puso el hecho de que poquísimo tiempo después le detectaron un tumor cerebral inoperable. Cuando el ingeniero salió de la clínica, su desesperación era inmedible. Su cordura pendía de un hilo muy delicado, y quizá por ello, el único escape a tanto dolor, a tanta desesperación, fue intentar quitarse su propia vida arrojándose con su automóvil de una colina. La colisión fue brutal, pero el ingeniero Kramer sobrevivió al siniestro. En el momento que abrió los ojos, presa del más atroz dolor corporal, mezclado con el más terrible suplicio psicológico, el hombre noble que había dedicado su vida a los demás, murió de golpe y nació Jigsaw. Decidió que su propósito en la vida era hacer que todos esos indeseables de la sociedad que no saben apreciar el inmenso, el insustituible, el precioso valor de la vida, aprendieran a hacerlo por las malas. Pero esto tiene un giro de tuerca maravilloso y único, porque el ingeniero Kramer, a pesar de que puede ser catalogado como el peor y más terrorífico asesino en serie, resulta que jamás ha matado a nadie. Parece ilógico, pero es verdad. Ha sido responsable de docenas de muertes, pero técnicamente él no ha matado a nadie. Luce como un puzzle imposible de resolver, pero créeme, tiene una solución. Escúchame. Con su talento incomparable para la ingeniería, Kramer es capaz de diseñar trampas sumamente complejas. Puedes apostar todo a que quien las sufra va a probar un buen pedazo del infierno en la tierra. Sin embargo, estas trampas no son 100% letales. Poseen una solución única que revela más que una obra maestra, un milagro de arquitectura e ingeniería. La víctima puede salvar su vida, algunas a un costo elevado, pero salvar la vida al fin y al cabo. Cada una de estas soluciones está hecha a la medida de la clase de vida que ha llevado la víctima en sí. John Kramer es un maestro, un genio increíble,
porque sus juegos mortales hacen enfrentar de cara y sin remedio aquello por lo que él culpa a las víctimas que elige, y además, por si lo anterior no significara una maravilla de la ingeniería y la imaginación, resulta que la solución a estos puzzles es aquella que el ingeniero juzga necesaria para su víctima. Por ello no es de extrañar que un superviviente de los juegos de Jigsaw cambie irremediablemente su vida. Muy bien, es hora de comparar a estos dos colosos. Hay tres áreas particulares que quisiera cubrir: batalla de intelectos, batalla física y batalla de recursos. Intelectualmente es un infierno comparar a estos dos hombres, porque ambos son los especialistas máximos del mundo en dos ciencias completamente distintas. Hannibal Lecter es un maestro de la psiquiatría y la psicología, y todas las ventajas que esto conlleva. El ingeniero Kramer encuentra su campo en la ingeniería y las artes exactas. Son dos tipos de inteligencias distintas: agua y aceite. Lecter es mucho más versado en las artes, en la cultura, en el conocimiento teológico, pero esto difícilmente lo va a ayudar en una pelea. Además, si Kramer se hubiera dedicado a estudiar estas áreas humanísticas, estoy convencido de que sería tan bueno como Lecter. Pero he ahí el dilema: si una mente como la del doctor Hannibal se hubiera dedicado a la ingeniería, que no te quepan dudas, sería tan bueno como Kramer. Es muy difícil comparar a estos dos tipos. Cualquiera que haya leído los libros donde aparece el buen doctor sabe que su rango intelectual es incomparable. Cualquiera que haya visto todas las películas de Saw sabe que la capacidad de planificación del ingeniero Kramer está fuera de este mundo. Declaro empate. Saltemos ahora a la fortaleza física, al peligro que representan estos hombres cara a cara. Lamento mucho decirlo, pero aquí Kramer va a ser vencido brutalmente al derecho, al revés y por los costados. Hannibal Lecter, a pesar de su avanzada edad, sigue siendo un hombre peligrosísimo. Tanto así que de nada le sirve a alguien de 2 metros intentar contenerlo. Un mordisco suyo es letal, y si encima le das un bisturí, puede hacerte pedazos de una manera que pondría a llorar de la emoción a un chef japonés. Kramer, por el contrario, nunca fue un hombre excepcionalmente fuerte. Sí, tendría una manera sumamente eficiente para defenderse de Lecter, y es su gran talento, el arte de la planificación. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo acá. El Dr. Lecter gana por paliza en esta área. Cara a cara, es por lejos el más peligroso. Sin embargo, la batalla de recursos, que es muy importante, está mucho más pareja. ¿Qué son los recursos? Simple: lo bien que se puede adaptar y mezclar un asesino en la sociedad, y la cantidad de materiales, ubicaciones y cosas que tiene para escapar de la ley y mantenerse en bajo perfil. Aquí Jigsaw le da una sorpresa desagradable al doctor, pues tiene cómplices. Y no solo cómplices, también cuenta con varias ubicaciones secretas que le sirven para desarrollar sus complejos juegos. Sin embargo, si los cómplices de Jigsaw hacen estupideces, van a caer como moscas ante el Dr. Lecter. Así que más les vale ponerse las pilas y seguir las instrucciones de su maestro al pie de la letra. Es la única esperanza que tienen para que Kramer desenmarañe su red: capturar a Hannibal. Con solo mencionar la frase atrapar al Dr. Lecter, a muchos se les va a caer algo más que el corazón al piso. ¿Por qué? Simple:
porque suena como algo inalcanzable y ciertamente es muy difícil lograrlo, pero no imposible. Una vez más, veamos los hechos históricos dentro de la ficción. Lecter ha caído 2 veces. Una no quiero tenerla en cuenta porque fue un golpe de suerte que tuvo el detective Graham, pero la segunda fue completamente legal. Sí, señor, los secuaces de un multimillonario llamado Mason Berger lograron capturar vivo al hombre. Y créeme, lo pudieron haber matado durante todos y cada uno de los minutos que lo tuvieron a su merced. ¿Por qué Berger quería capturar a Lecter y cómo hizo para atraparlo? Eso es harina de otro costal y queda de ti averiguarlo leyendo un libro que, por cierto, es mucho mejor que la película. Acá lo que cuenta es que se puede lograr. Lleva tiempo, esfuerzos, recursos y una maravillosa y amplísima labor de inteligencia, pero no es imposible. Por lo tanto, si estos tipos pudieron atraparlo, estoy seguro que estos pueden hacerlo también luego de meses, quizá años, de sangre, sudor y lágrimas. Este round, que es importantísimo, lo gana Jigsaw, y básicamente es lo que define esta pelea. Históricamente se ha demostrado que con los suficientes recursos y la suficiente paciencia se puede capturar a la bestia. Si el equipo de Berger pudo hacerlo luego de invertir tiempo, recursos, sobornos y una labor de inteligencia superior a la del FBI y otras agencias, no me caben dudas de que John Kramer podría hacerlo. De hecho, él es en parte un especialista en planificar secuestros. Lo siento por el Dr. Lecter, pero el juego está avanzando y las cosas no se ven muy bien para él. En un todo, si estos dos colosos están dispuestos a chocar entre sí, no me caben dudas de que Jigsaw podría encontrar a Lecter antes de que Lecter encuentre a Jigsaw. Ambos han sido expertos en desaparecer por completo de la sociedad, pero en un todo, Hannibal Lecter se expone. Sí, adopta distintos nombres, distintas personalidades, pero se expone al fin y al cabo. Jigsaw no, por ello creo que tiene la ventaja. Puede que Lecter se deje atrapar adrede y tenga un as bajo la manga cuando lo lleven a la guarida secreta de John Kramer, pero es difícil creer que a su vez a Kramer no se le ocurra que esto es una posibilidad. Aquí iniciaría una subbatalla dentro de la batalla, que es ver quién de los dos logra prepararse mejor. Y en este apartado, aún entre dos genios incalculables, es muy difícil igualar a Jigsaw. Lo siento, fans de Hannibal Lecter, pero yo creo que al final del día, un hombre quedaría atrapado en la telaraña del otro. Ah, pero esperen un minuto. Hay algo que no hemos tenido en cuenta aún. El 90% de las víctimas de Jigsaw no resuelven el puzzle. Por ende, mueren. Se requiere de alguien extraordinario, a veces en intelecto, a veces en fuerza de voluntad, para resolver la trampa. ¿Y saben qué? Hannibal Lecter es el candidato perfecto. No sé qué clase de trampa prepararía Kramer para Lecter, pero sin duda sería una muy dura. También desconfío de que Kramer haga cambiar la vida del doctor, quien sin dudas debe tener una voluntad mucho más que inhumana. Sin dudas, Lecter sobreviviría. Su cuerpo quedaría marcado, sus heridas serían terribles, pero sobreviviría. Que no te quepan dudas. Acto seguido, es muy probable que vaya a buscar a Kramer, y seguramente lo conseguiría al final del pasillo. Y mientras llega hasta allá, tampoco me caben dudas de que Lecter despacharía a este tipo, a esta tipa y a este idiota también. Por lo tanto, al cruzar la puerta y encontrarlo cara a cara, el doctor probablemente le dé una muerte horrorosa a Jigsaw, y al final del día, él sería el último hombre en pie. Pero ¿saben una cosa? Es difícil creer que todo esto pasaría sin que Kramer no lo anticipara.
Él estudia sus víctimas y él sabría las capacidades que tiene Lecter. Es imposible que él no tenga en mente que el buen doctor sobreviva y al final lo mate. Por lo tanto, quizá para la dicha o la impotencia de Hannibal Lecter, aquí no pasaría nada que Kramer no haya previsto. Así que así termina este video versus, libre a tu interpretación. Si me lo preguntas a mí, la batalla moral la ganaría Kramer. Quizá no logre cambiar a un hombre como Lecter, pero sí puedes estar seguro de algo. El buen doctor, por todo lo que le quede de vida, jamás se va a olvidar de Jigsaw. Y a la vez, Hannibal sería el último hombre en pie. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba y que lo compartieras con tus amigos o con la gente. Me ayudaría mucho.